Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Estoy súper contenta de que estén listos para sumergirnos en el chisme, en el drama, en la verdad, en todo. Y es que hoy, amigos, tenemos un bombazo, pero un bombazo de los buenos. El título ya lo dice todo, ¿verdad? Bomba Ozge confiesa todo sobre Serkan en Milán. El vídeo que nadie esperaba. Sí, lo escucharon bien. Ozge, la mismísima Ozge, la que pensábamos que, bueno, ya lo verán. Ha hablado. Y no se ha limitado a un par de tweets o a una story de Instagram. No. Ha soltado la bomba atómica, en una entrevista que, amigos. No van a poder creer lo que ha revelado. Pero antes de meternos de lleno en el chismecito jugoso, quiero darles la bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Un abrazo enorme. Y para los que ya son parte de esta comunidad increíble, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Recuerden, si son nuevos y les gusta lo que ven, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo con el último chisme, las noticias más frescas y, por supuesto, mis análisis y opiniones sobre todo lo que está pasando. Suscríbanse ahora mismo. Es gratis y me ayudan muchísimo. Bien, ahora sí, agarren sus palomitas, preparen sus bebidas, y listos para el despegue. Como les dije, la noticia es bomba. Ozge, la ex de Serkan, esa misma que estuvo en Milán, la que, bueno, ya sabemos, la que siempre ha mantenido un perfil más bien discreto, ha roto su silencio. Y no solo eso, sino que lo ha hecho en una entrevista exclusiva que se filtró a un canal de YouTube que, digamos, tiene fuentes muy bien conectadas. ¿Quién las tendrá? Esa es otra historia. Pero lo importante es que la tenemos y la vamos a destripar juntos. El contexto, para los que no están totalmente empapados en el drama, es el siguiente: Serkan, actor turco súper famoso con una legión de fans alrededor del mundo, y Ozge, que también es actriz, aunque un poco más discreta, tuvieron una relación hace un tiempo. Una relación que, al parecer, terminó en medio de rumores, especulaciones y, bueno, ya saben, el típico drama de las celebridades. Para que se hagan una idea, estamos hablando de una pareja que en su momento era la envidia de muchos. Jóvenes, guapos, exitosos, parecían tenerlo todo. Sus apariciones públicas eran un festival de amor y admiración. Las revistas del corazón se peleaban por sus fotos y sus declaraciones. Parecía un cuento de hadas, pero como todos sabemos, la vida real a veces tiene giros inesperados. Después de su ruptura, ambos han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su relación, pero siempre han estado en el ojo público. Cada movimiento, cada nueva pareja, cada proyecto profesional, era analizado y comentado. Y ahora, años después, Ozge decide hablar. ¿Qué la habrá impulsado a romper el silencio? ¿Qué es lo que la ha llevado a desvelar secretos que hasta ahora habían permanecido ocultos? La entrevista, que dura más de una hora, es una joya. Ozge se muestra tranquila, serena, pero con una mirada que, amigos, revela mucho. Comienza hablando de su experiencia en Milán, un viaje que, según ella, fue un punto de inflexión en su vida. Describe la ciudad como mágica, llena de oportunidades y, sobre todo, como un lugar donde pudo reflexionar y tomar decisiones importantes. Milán fue un respiro, dice Ozge con una voz suave pero firme. Necesitaba alejarme de todo, de la presión, de las expectativas, necesitaba encontrarme a mí misma. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Sin mencionarlo directamente al principio, Ozge empieza a hablar de su relación con Serkan, pero no de la forma en que la conocemos. No es la típica entrevista de éramos felices, pero no funcionó. No. Aquí hay más miga, mucho más. Ozge, con una sutileza que a veces es desconcertante, empieza a soltar pequeñas bombas. Comienza hablando de la presión mediática, de cómo la fama puede cambiar a las personas, de cómo las expectativas de los demás pueden influir en las relaciones. Y luego, poco a poco, va revelando detalles que, amigos, es para no perdérselo. La fama es un monstruo, confiesa Ozge. Te consume, te cambia, te obliga a ser otra persona. Y es muy difícil mantener los pies en la tierra cuando todos te miran y te juzgan. Una de las revelaciones más impactantes es su descripción de cómo se sentía con la constante atención mediática. Explica que la fama de Serkan, aunque la enorgullecía,
también generaba una presión constante, una sensación de estar siempre bajo escrutinio. Cuenta que a menudo se sentía insegura, que tenía que cuidarse de cada palabra, de cada gesto, por temor a ser juzgada. Era agotador, dice. Sentía que no podía ser yo misma. Tenía que ser perfecta, la novia perfecta, la actriz perfecta. Era una carga muy pesada. Además, confiesa que las agendas apretadas y las constantes giras de trabajo de Serkan dificultaban mucho la relación. Habla de la soledad, de la distancia emocional que se creaba, y de cómo esto fue erosionando la confianza entre ambos. Dice que la comunicación se volvió escasa, que las conversaciones se limitaban a un ¿cómo estás? Y un te extraño. Las agendas eran incompatibles, explica. Nos veíamos muy poco. La distancia física y la emocional se fueron haciendo cada vez más grandes. Era como si viviéramos en mundos diferentes. Pero lo que realmente impacta es cuando Ozge empieza a hablar de la verdadera razón por la que su relación llegó a su fin. Y aquí es donde la cosa se pone muy jugosa. La tensión se corta con un cuchillo. La cámara se centra en su rostro, en sus ojos, en cada gesto, y entendemos que algo gordo se avecina. Sin entrar en detalles explícitos, Ozge deja entrever que hubo infidelidad. Sí, lo oyeron bien. Aunque no lo dice directamente, sus expresiones faciales, el tono de su voz, y la forma en que elige sus palabras, dejan muy poco a la imaginación. Hubo cosas que descubrí, cosas que me rompieron el corazón, dice con la voz entrecortada. Cosas que me hicieron darme cuenta de que la relación ya no tenía futuro. Cuenta que descubrió ciertas cosas que le rompieron el corazón, cosas que la obligaron a tomar la difícil decisión de terminar la relación. Dice que se sintió traicionada, decepcionada, y que la confianza que había depositado en Serkan se vino abajo como un castillo de naipes. La confianza es la base de cualquier relación, afirma con firmeza. Cuando se rompe es muy difícil, casi imposible, volver a construirla. Y aquí viene lo más impactante. Ozge no solo habla de la infidelidad, sino de cómo Serkan reaccionó al descubrir la verdad. Dice que él se mostró arrepentido, que hizo todo lo posible por recuperar su confianza, pero que el daño ya estaba hecho. Revela que intentó disculparse, que prometió cambiar, pero que ella, después de mucho dolor y reflexión, se dio cuenta de que era imposible reconstruir lo que se había roto. Él estaba muy arrepentido, dice. Pero yo sentía que ya no podía confiar en él. La herida era demasiado profunda. Intentamos salvar la relación, pero no funcionó. Y al final, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. La entrevista también revela detalles sobre el viaje de Ozge a Milán. Explica que fue un viaje que necesitaba para alejarse, para sanar, para tomar distancia de todo el drama y poder pensar con claridad. Dice que en Milán encontró la paz, que pudo conectar consigo misma y tomar decisiones importantes para su futuro. Necesitaba un espacio para respirar, dice. Necesitaba un lugar donde pudiera reflexionar, donde pudiera pensar en mí misma y en lo que realmente quería. Y por supuesto, no faltan las preguntas sobre el presente. Ozge habla sobre su vida actual, sobre sus proyectos profesionales, y sobre cómo ha logrado superar la ruptura y encontrar la felicidad. Deja claro que no guarda rencor hacia Serkan, pero que tampoco están en contacto. Dice que ambos han seguido caminos separados y que cada uno está construyendo su propia vida. No guardo rencor, dice. Le deseo lo mejor. Pero ambos hemos seguido adelante y cada uno tiene su propia vida. Y es lo mejor para los dos. La entrevista concluye con un mensaje de empoderamiento. Ozge anima a las mujeres a ser fuertes, a confiar en sí mismas, y a no conformarse con menos de lo que merecen. Dice que la experiencia le enseñó a valorar su propia felicidad, a priorizar su bienestar emocional y a no tener miedo a tomar decisiones difíciles. Aprendí que lo más importante es amarse a uno mismo, dice con una sonrisa. Y que nunca debemos conformarnos con menos de lo que merecemos. Hay que ser valientes, hay que ser fuertes y hay que seguir adelante pase lo que pase. En resumen, amigos, la entrevista de Ozge es una verdadera bomba. Es una confesión desgarradora, llena de detalles jugosos, que revela la verdad detrás de una de las rupturas más comentadas del mundo del espectáculo. Y aunque no todo es explícito, la sutileza de Ozge y la forma en que cuenta su historia, dejan muy poco a la imaginación. Así que ya lo saben.
Una entrevista que no te puedes perder, con secretos y verdades que te dejarán con la boca abierta. ¿Y Serkan? ¿Qué opinará Serkan de todo esto? ¿Saldrá a defenderse? ¿Guardará silencio? El misterio está en el aire. Y seguramente pronto tendremos más noticias. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Qué fuerte todo, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de esta primicia, de esta bomba informativa. Espero que el chisme les haya gustado tanto como a mí. Me he quedado en shock. En resumen, hemos descubierto que Ozge confiesa todo sobre su relación con Serkan, revelando detalles que nadie esperaba. La presión mediática a la distancia, la supuesta infidelidad y la posterior ruptura. Un drama en toda regla. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este viaje, por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional. Son lo mejor. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Creen que Serkan tiene algo que decir al respecto? ¿Qué opinan de la actitud de Ozge? ¿Creen que hizo bien en hablar? ¿O prefieren que las cosas se queden en la intimidad? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. Vamos a debatir, a analizar, a sacar nuestras propias conclusiones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, para que todos se enteren del chisme. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para no perderse ninguna novedad, ni ningún análisis. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación, porque, créanme, esto es solo el principio. Esto es un iceberg, y apenas hemos arañado la superficie. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y por supuesto, más análisis. Besos y abrazos. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es como una buena serie, nunca sabes lo que va a pasar.